Hola mis queridos hermanos, espero que se encuentren bien. Les habla Johnny Saldarriaga. Bienvenidos al canal Caminos de Fe. Hoy vamos a hablar de un tema que es la tentación. Vamos a hablar acerca de la tentación y primero, antes de todo, quiero decirles que se suscriban al canal, denle pulgar arriba y compartir, así pueden ayudar a que este canal fluya ante muchos hogares que carecen de Dios. Bueno, mis queridos hermanos, entrando en materia, vamos a entrar a lo que es el tema de hoy, que es la tentación. Vamos a ver qué dice acerca de la tentación. Dice: la tentación es la incitación, la invitación al pecado. Esta puede provenir de nuestros tres enemigos espirituales: el mundo, el demonio, la carne. Cada uno es tentado por sus propias concupiscencias que la atraen y seducen. Pues bien, queridos hermanos, ahora vamos a la palabra de Dios que nos dice Santiago 1, 13, 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Pues bien, queridos hermanos, como pueden ver, la tentación no viene de Dios. Sabemos que hay una persona, o más bien un espíritu, llamado Satanás. Es el encargado de que todos tengamos esas tentaciones. Como dice la palabra de Dios, pues como dice la palabra de Dios, Dios no tienta al hombre, porque Dios aborrece el pecado. Es sencillo. Como podemos ver, hermanos, Jesús fue tentado en el desierto tres veces. Y lo dice San Pablo, nos dice, también nos da una pauta sobre eso. Está en Corintios 10:13 y nos dice: no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os deja ser tentados más de lo que podáis resistir. Así, hermanos, miramos también aquí, ¿por qué permite Dios que seamos tentados? Para que confiemos más en Dios y de esta manera imploremos su misericordia. Vamos a ver cómo fue tentado Jesús también en el desierto. Acabo de decir que fue tentado 3 veces. La primera tentación de Jesús en el desierto fue cuando Satanás le dice: convierte estas piedras en pan. Obviamente Jesús ya lleva muchos días sin comer. El Señor tenía la naturaleza humana, pues obviamente tuvo que haber sentido hambre. ¿Y qué le dice Jesús? Lo refuta contra lo que Satanás está diciendo y le dice: no solamente el hombre vive del pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás vuelve y lo tenta, lo lleva a la ciudad de Jerusalén, y le dice: lánzate de aquí abajo, pues los ángeles te protegerán. Y Jesús le contesta: no tentarás al Señor tu Dios. Obviamente Satanás le nombra el Salmo 91 y le dice: pues mira que Dios ha puesto los ángeles ante ti para que no tropiece de piedra en piedra. O sea, el ángel protector. Y Jesús le contesta: al Señor tu Dios no tentarás. La tercera tentación lo lleva a lo más alto del reino y le dice: póstrate y adórame, y todo esto te lo daré, todo será tuyo. Y Jesús le contesta: no pongas a prueba el Señor tu Dios. Estamos viendo, queridos hermanos, que el Señor le refuta al demonio, y como podrán ver, pues Satanás conoce la palabra de Dios, se la sabe de memoria. Por eso no hay que ser muy astutos y discernir mucho y pedirle al Espíritu Santo sobre estas tentaciones. ¿Por qué? Porque si el demonio sabe nuestra debilidad, conoce desde el vientre de que nacimos,
Mis hermanos, pues por mucho más edad que tengamos en esta tierra, Satanás nos lleva una ventaja enorme. Es un espíritu. Sabemos que él fue desde el principio creado por Dios. Estuvo al segundo al mando en el cielo, ya por rebeldía, por no hacer las cosas que él quería hacer, pues desafortunadamente se condenó. Entonces, como vemos, mis queridos hermanos, cuando el Señor dice, es muy claro, el Señor dice, no es solamente el hombre vivirá del pan, sino de la palabra de Dios. Pues veamos eso. Hay que conocer la palabra de Dios. Hay muchos hermanos separados que desafortunadamente vienen a tocarnos las puertas y nos enrollan con algún versículo bíblico, y como no sabemos, pues, es verdad, es cierto, solamente parecemos perritos de taxi diciendo sí, tienen toda la razón. No sabemos cómo contestar ante estos ataques. Para mí son tentaciones. Sencillamente, como no sabemos, pues nos vamos yendo, conocemos nuestra fe, pues nos vamos yendo de la iglesia, sencillamente rapidito. Sabemos que en el pecado incluye muchas cosas, como por ejemplo el que la persona que se convierte le cuesta. ¿Por qué? Porque cuando nos convertimos vienen las tentaciones el doble. ¿Por qué? Porque Satanás ya sabe nuestro pasado, conoce nuestro antepasado, y por ahí se filtra y vuelve y ataca y comienza y tira darditos. El problema es que quien la goza pecando la paga sufriendo. Hay que tener en cuenta eso. No podemos llegar a esos límites, porque pues si el perro vuelve al vómito, como dice también la palabra de Dios, pues no vamos a hacer nada, hermanos. No vamos a poder hacer nada y vamos a volver a lo mismo y lo mismo. Entonces, cuando vemos que vamos a la confesión, y es un pecado muy repetitivo, porque a mí me pasó, yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado pecados repetitivos, y volvemos y nos confesamos de lo mismo. Mi tutor espiritual me decía y me preguntaba en la última confesión, en las últimas confesiones de atrás, me decía, ¿y qué estás haciendo tú para contrarrestar eso? Pues padre, yo estoy orando, oro, pero a veces es como muy tentador, muy repetitivo. Entonces me decía, ¿le estás pidiendo al Espíritu Santo? Y entonces me quedé callado y le dije, no, ahí está el problema, debes pedir al Espíritu Santo discernimiento y protección. El Espíritu Santo se le encarga de dar esa protección y se encarga de dar el discernimiento para que nos dé esa fortaleza. El Espíritu Santo es la fuerza de Dios Todopoderoso. Hay que tener en cuenta eso, mis queridos hermanos, y tiene mucha tentación. Los santos, muchos de ellos fue tentados, demasiados tentados. Bueno, traigo una población que es el santo cura de Ars. En su biografía, el santo cura de Ars, Satanás lo tentaba y le decía que era era un padre come papas, porque se la pasaba comiendo papas y solamente hacía ayuno de eso. Y le decía, hoy nadie se va a ir a confesar, hoy voy a hacer que nadie se vaya a confesar. Y pues por un momento el padre pues se sintió pero triste, pero igual le contestó a la vez, le dijo, no creas, porque me da lástima por ti, porque tú ya estás condenado. Mientras estos están vivos, puedo hacer que se conviertan y se alejen del mal. Por muchas otras razones, pues vemos que no solamente nosotros, sino otros somos más débiles, y los santos que son llamados santos, los apóstoles, fueron también tentados, hermanos. Aún comenzando la iglesia, en esa iglesia primitiva, pues que Dios comenzó con 12. Ya. Ahora vemos que con la tentación el alma debe vigilar y orar para no dejarse sorprender por el enemigo. Debe huir de las ocasiones de pecado y evitar la ocasión que es la madre de todos los vicios. El pecado es un vicio, como lo había dicho en algunos de mis videos anteriores. Es un vicio que se vuelve muy repetitivo, y sigues en la misma y no sales de él. Es como estar hundiéndose en una arena movediza, digámoslo así. Y debe depositar su confianza en Dios y en la Virgen María. Hermanos, créanme por un momento, las personas que rezan el Santo Rosario, la Santa Madre nos da
esa intercesión, pero aparte de eso permite que Dios fluya por medio de él y nos dé muchas gracias, demasiadas gracias por medio del Santo Rosario. No se imaginan cuántas gracias recibimos de parte de Dios por medio del Santo Rosario. Y ni hablar si vamos al Santísimo para contrarrestar esas tentaciones del maligno, ver a Jesús Eucaristía presente en su cuerpo, alma, sangre y divinidad. Un momentico, 15 minutos en el sagrario, lo podemos hacer diario, si es posible mucho mejor. Si podemos ir a la Eucaristía un día en la semana, mejor. No faltar el día domingo, eso sí, mantener en gracia de Dios para prevenir estos ataques del maligno que son muy frecuentes, son muy fuertes. Se me viene algo a la cabeza, un ejemplo pues de vida, y es algo sencillo. A veces el Satanás nos deja a veces darditos, como cositas chiquiticas, y uno no percibe esas cosas, digámoslo así. Me pasó la otra vez, fui a la droguería, a la farmacia, llevaba un billete de 10,000 pesos, iba a comprar unos medicamentos. Cuando entré a la droguería, encontré otro billete de 10,000 en la vitrina donde está la entrada de la droguería. Pero resulta que la señora no se había dado cuenta que el billete de 10 estaba sobre la mesa, sobre la vitrina. Créanme, hermanos, que la tentación se me vino ahí mismo a la mente. Dije, no, pues con este billete de 10 puedo comprar los medicamentos, hasta me pueden dar de vuelta. Y me quedo callado y ya, no hay ningún problema. Cuando la señora se arrimó, buenas, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Yo le dije, no, voy a comprar esto. Y me dijo, ay, ese billete de 10, con ese vas a pagar, es tuyo. Y le dije, no, ese no es mío. Cuando llegué, él estaba ahí. Entonces la señora, pues, sonriendo, me dijo, ay, gracias. Hubiera sido otro, se lo hubiera llevado. O me hubiera dicho lo que acabo de pensar. Entonces miremos, hermanos, que son pequeñas cosas que Satanás nos deja en cualquier momento, o en la panadería también me ha pasado. Son cositas pequeñas, pero por ahí comienza todo, y uno por ahí puede comenzar con la honestidad. Sí, me acuerdo del mandamiento no robar, y es algo que en la panadería me han devuelto de más, o en algunas otras partes también me han devuelto de más. Yo me devuelvo, ¿cuánto es que costó el producto? 5,000, 6,000, me estás devolviendo 7,000, me estás devolviendo de más. Ay, sí, muchísimas gracias. Son cositas que pasan. Ahora vienen también los ataques más fuertes. Si por ejemplo la persona que era adúltera, o la persona que le gustaba fornicar demasiado con mucha mujer, o le gustaba estar en los prostíbulos, pues bien, van a llegar a las tentaciones de tal modo. Se convirtió, se dijo perdón a Dios, se confesó, llegó a un estado de gracia, pero llegó esos ataques. Le llegaron 3 modelos a la casa, ¿sí? O le llegaron 3 modelos en el trabajo, o le mandaron saludos de algún lado. Son cosas que van a llegar, hermanos, son ataques del demonio. Entonces hay que discernir, hay que pedirle mucho al Espíritu Santo. Ahí fue cuando entendí a mi tutor espiritual de que esas cosas podían suceder, y entonces por ahí comprendí de que los ataques siempre van a estar, y por eso, como lo decía yo anteriormente, solamente la confianza de Dios y estar de manera, imploremos siempre su misericordia. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, que imploremos su misericordia y estemos siempre a su lado, que siempre estemos confiados de Él, cogidos de la mano. Entonces, por unos momentos, mis queridos hermanos, bueno, ahí se me vino algo a la mente, sino que, bueno, lo diré después. Y es que tal vez dirán, bueno, Johnny no ora antes de comenzar los videos. No, es que no crean eso, hermanos. Créanme que antes de comenzar mis videos, antes de subirlos, ya he rezado mi rosario y le he implorado al Espíritu Santo discernimiento y mucho fuego, mucha unción para poder yo hablar de esto. Créanme que quizás tal vez no sea yo preparo el tema, y es Él el que se encarga de todas estas cosas. Bueno, ¿qué otras cosas podemos decir de la tentación? Ojalá me dejen comentarios
me dejen comentarios, qué opinan ustedes acerca de las tentaciones, si alguna vez en su vida ha sido fuertemente tentado por el maligno o por alguna cosa, dificultad, una enfermedad que hayan tenido. Muchas otras cosas pueden suceder cuando estamos precisamente enfermos, postrados en cama. Pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros y el Señor nunca se olvida de nadie. El problema es que nosotros sí nos olvidamos de Él y nosotros no decimos, siempre le preguntamos por qué pasan las cosas y nunca le preguntamos el para qué son las cosas. ¿Ya? Bueno, mis queridos hermanos, no siento más. Como les vuelvo y les digo, suscríbase, dele pulgar arriba, compartir para que llegue la evangelización a muchas personas que carecen de Dios, y no olviden suscribirte al canal. Entonces, Jesús y María, la Santísima Virgen los siga bendiciendo. Paz y bien.